preguntas sobre terapia intensiva. Doctor Arturo Cáceres, no podemos dejar de consultar en los últimos 10 días qué cambió en terapia intensiva neonatal en nuestro país, qué hicieron después de que lastimosamente fallecieran 2 bebitos por falta de terapia intensiva en Paraguay. Bueno, ante esa situación se está trabajando intensamente. Estábamos hablando acá en la mesa de que la situación resulta ser muy compleja, ¿verdad? Porque no solamente es el número de camas, sino también estamos hablando de equipos biomédicos, estamos hablando de infraestructura y estamos hablando de recursos humanos, ¿verdad? El tema de equipos biomédicos, la consulta que siempre nos hacen es ¿y qué pasa? ¿Por qué están operativas? Son equipos que están operativos 24/7, ¿verdad? Evidentemente, como son equipos electrónicos, eso en su momento fallan. Muchos de ellos ya están inoperativos desde el punto de vista que ya no tienen repuestos, ¿verdad? Hay que recambiarlos, hay que renovarlos. Muchos estamos trabajando intensamente en la reparación también de esos equipos y también la infraestructura, sobre todo para dar respuesta al sistema de terapia intensiva. Y también hay un plan de trabajo, ¿verdad?, de readecuar los especialistas que están incluso prestando servicio en otras áreas. Llámese un intensivista que esté por las urgencias, vamos a tratar de trabajar también en eso y también aprovechar que en este año probablemente tenemos, si bien no son suficientes todavía, históricamente la mayor cantidad de egresados en área de cuidados intensivos y tratar de incluirlos en el sistema de salud pública, ¿verdad? Porque así como estábamos hablando en la mesa, la terapia intensiva no solamente es una cama, un monitor y un respirador. Tenés que tener el personal altamente capacitado y yo creo que ese es el punto ¿cómo se dice? El botón a presionar más fuertemente, porque eso impacta fuertemente en la respuesta a la patología de cada paciente. ¿Cuánto es el déficit, doctor, en materia de terapias? El déficit en recursos humanos. Sí. Y mira, hicimos un cálculo y para tener operativas, si vamos a ser precisos y si necesitas habilitar el 100%, incluso habilitar nuevas unidades, estuvimos hablando por lo menos un pool médico, por lo menos necesitas por lo menos 290. 290. Uh-huh. Eso sí, pero eso también impacta en el sentido de que todos estos números que los colegas que dijimos que están certificados hasta esta fecha, muchos de esos colegas ya tienen todos sus contratos, ¿verdad? Digamos, ¿verdad?, sus cupos llenos, como decimos. Entonces había que haber una reingeniería también para eso, ¿verdad? Claro, pero de los 290, que sería lo ideal, ¿cuánto tenés hoy día? Y te diría que tengo por lo menos, en terapia intensiva, por lo menos 100. O sea, un tercio de lo que necesitamos sería, doctor. Así mismo. Porque eso es un déficit en la región. Uh-huh. Y para dar respuesta a eso se opta por las especialidades, digamos, aledañas, ¿verdad? Llámese anestesiología, medicina interna, son neumología que, si bien históricamente ayudaron bastante y dieron muy buen soporte a la terapia intensiva, ¿verdad?, pero necesitamos recursos humanos capacitados para esa área. Diego, Mariana. Sí. La otra consulta que tengo sobre terapia intensiva también es: la ministra de Salud, María Teresa Barán, admitía esta semana que el 40% de las unidades de terapia intensiva del país no están funcionando. Y bueno, son unidades de terapia intensiva que se tenían en pandemia, se habilitaron camas en pandemia y de repente esto se dejó caer con el cambio de gobierno. ¿Cómo? O sea, uno se pregunta desde afuera, ¿no existe una planificación en salud pública que trascienda los cambios de gobierno, cosa de que funcione el sistema de salud pública independiente del resto? Bueno, en la situación ya estuvimos conversando respecto a eso. El problema de estos equipos es que, como les dije, son equipos que están en funcionamiento 24/7, ¿verdad? Y en algún momento tiene sus fallas, ¿verdad? Pero el problema principal es que muchos de estos equipos o ya no tienen repuestos o ya están siendo dados de baja. Entonces ya tenemos ya un tiempo de renovación de esos equipos, ¿verdad? Y se está trabajando en eso, ¿verdad? Y para eso sí se hace una planificación, solamente que esas situaciones son situaciones que van dándose
y se actúa en base a lo que va aconteciendo. Ejemplo, yo no puedo exactamente predecir en qué momento mi equipo biomédico va a dejar de funcionar y bajo qué falla, ¿verdad? Porque recordamos que son equipos que funcionan 24/7. Son equipos muy complejos, electrónicos, 24/7. Siempre se tiene un backup, equipos de reserva, ¿verdad? Pero a veces hasta eso termina siendo inoperativo, ¿verdad? Por lo que estamos hablando. Doctor, Muchos de esos equipos, incluso como era otro escenario, ¿verdad? En la pandemia, yo estuve trabajando fuertemente en las unidades respiratorias en ese momento, y muchos de esos equipos, el escenario era que era una medida, estábamos en momento de guerra y el equipo que venía te servía, era otro escenario, no, incluso te diría, ¿verdad? Probablemente muchos de los análisis técnicos me sirven, no me sirven, era lo que estaba disponible en el mundo, porque era algo a nivel mundial esto. Entonces no teníamos tampoco mucha opción de elegir ni siquiera lo mejor, ¿verdad? Lo ideal sería tener lo mejor siempre, ¿verdad? Pero por muchas situaciones, por la región, por el país mismo, ¿verdad? Era en ese momento era lo que tenías disponible, ¿verdad? Y evidentemente eso en el tiempo va repercutiendo como es ahora. doctor, personal para las terapias intensivas de recién nacidos, es parte dentro de ese número que usted decía, ¿cuánta gente hace falta en esa especialidad? Y también, ¿por qué hay tanta urgencia de terapia en esa franja de edad? No sé si es un número demasiado alto, si hay un problema previo de lo que tiene que ver el seguimiento a los embarazos, la asistencia a las mujeres embarazadas. Quería saber eso, si es un número normal el requerimiento de terapia para recién nacidos y cómo estamos de personal para esa área. Bueno, históricamente la terapia intensiva, sobre todo la neonatal, siempre fue 100% ocupación de camas, ¿verdad? Siempre fue. Solamente que ahora estamos evidenciando a nivel social, ¿verdad? A nivel de los medios, ¿verdad? Eso siempre fue un número siempre preocupante, ¿verdad? Por múltiples factores, en especial porque tenemos una alta tendencia de hipertensión arterial, diabetes en el embarazo, ¿verdad? Eso da evidentemente consecuencias en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, por eso las situaciones van aconteciéndose, ¿verdad? Y aparte, por lo que ya había mencionado en la mesa, ¿verdad? Somos una zona endémica donde siempre estamos expuestos a dengue, influenza, llámese COVID, o sea, el requerimiento siempre fue un 100%. Y en cuanto a recursos humanos, también históricamente es un déficit y los números van variando, ¿verdad? Tenemos un pequeño oxígeno, que hubo un aumento en cuanto a los egresados. Además, aumentaron las plazas del CONAREM, que es el sistema que ofrece la formación para estos especialistas, ¿verdad? También ese trabajo se está haciendo, ¿verdad? Pero eso, evidentemente, eso no va a impactar en un corto tiempo, eso es a mediano a largo plazo, ¿verdad? Por eso la planificación es muy importante, así como le mencioné ya también acá, son un poco más de 4 a 5 semanas que vengo trabajando en esta dirección y estamos trabajando intensamente para que haya una proyección, que haya un análisis técnico constante, ¿verdad? Y sobre todo siempre trabajando en base a estadísticas y números que al final son los que nos pueden dar un adelanto de lo que puede acontecer, pero siempre con un margen de error. Ustedes saben que en medicina 2 más 2 no es 4, ¿verdad? Entonces se está intentando dar la mayor respuesta en un corto tiempo, como es el plan de acción del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y para el doctor Alberto Rojas, interventor del CEME, queríamos consultarle en estos días que se llevan de intervención, ¿qué es lo que pudieron hacer? Por lo menos confirmaron que realmente el estado de las ambulancias es calamitoso, así como se venía denunciando, porque se reclamaba falta de vehículos sobre tacos, vehículos sin acondicionadores de aire, una situación realmente muy difícil de las ambulancias que son tan importantes en el momento de las urgencias precisamente que tienen los pacientes, las personas en nuestro país. Doctor, ¿qué pudieron encontrar en estos primeros días de intervención del CEME? Bueno, antes que nada, muy buenos días.
Y antes de responder tu pregunta, que lo voy a hacer, quisiera complementar un poquitito la respuesta del doctor, porque soy médico pediatra, y quiero comentar lo que tiene que ver, me pareció un comentario muy interesante, el que hizo Diego, con respecto a dónde está el problema. Hay que entender que la necesidad de terapia intensiva es, digamos, la última de las etapas de lo que es una atención de un paciente en salud, ¿verdad? Digamos, y es cuando el paciente está en un estado más crítico. Ahora, como pediatra, porque anteriormente también había sido jefe de lo que es niñez y adolescencia por Capital, les puedo decir que la mayoría de nuestros chiquititos que requieren terapias neonatales, que de eso estábamos hablando hace un ratito, son pacientes habitualmente prematuros, y en algunos casos con algunas afecciones de la última etapa del embarazo, por ejemplo, como las que mencionó el doctor, algunas enfermedades infecciosas, agudas, etcétera. Y la mayoría, por lo menos de lo que hemos visto, prevenibles. A lo que quiero llegar es, todavía seguimos teniendo un déficit en lo que son los controles prenatales, que si hay una cosa en la que se apostó mucho en este gobierno, es justamente en priorizar lo que es la atención primaria. ¿Sí? Hay un número de USFs, que son las unidades de salud familiar, que hacen que la atención primaria se acerque a las comunidades, y están disponibles en todo el país, ¿verdad? Hay regiones en las que tenemos más accesibilidad y otras no. Vale decir, no siempre la atención primaria es en un hospital, sino también en el primer lugar al que acuden y que tienen la capacidad de hacer esos controles prenatales, que es una unidad de salud familiar. Y muchas veces nos hemos encontrado con que los controles prenatales son insuficientes. Entonces, cuando son insuficientes, no se pueden prevenir situaciones y se llegan a otro tipo de situaciones más críticas, en donde tienen que hacerse traslados de urgencia, etcétera. Mientras que cuando se hacen buenos controles prenatales, a pesar de que tal vez el embarazo sea de riesgo, se pueden ya tomar previamente acciones y definir y planificar lo que va a ser el parto, y de esa manera tratar de disminuir la posibilidad de riesgo para el recién nacido y para la madre. Exacto. Bien, eso era simplemente para complementar. Vale decir, tenemos que apostar mucho en lo que es el control prenatal, en el caso en particular de los recién nacidos y, bueno, de las mujeres embarazadas.